Bien. Bueno, chicos, les cuento lo mismo que le dije a la otra comisión. Hay ahora 23 participantes. Después de los que les voy a decir, espero que no queden 22, ni 21, ni 20. Pero seguramente se van a enfrentar con la clase más aburrida de todo el año. ¿Sí? Lamentablemente. Se los digo ahora porque quien avisa no traiciona. Pero vamos a hablar de ordenanzas marítimas, o de normativa marítima. Ordenanzas las vamos a tocar en otra clase. Normativas marítimas, quiénes los regulan, qué atienden un poco, en base en dónde se publican, quién es el organismo de control, y la realidad que uno a esta altura, a ustedes yo supongo que le debe interesar más ver barcos, hélices, motores, que ponerse a escuchar una ordenanza, ¿no? Y más por Zoom. Pero así como le dije que no les miento al decirle que seguramente sea una clase aburrida, tampoco les miento si les digo que durante su carrera, mientras ejerzan su profesión, van a trabajar más con la ordenanza que con los barcos, porque es así. O sea, cuando uno presenta un elemento técnico de una embarcación, un elemento técnico le llamamos a un plano, un cálculo, una memoria técnica o lo que fuere. Cuando uno presenta ese tipo de elementos, la realidad es que lo hace en base a una normativa. Uno construye un barco en base a una normativa. Para navegar lo hacen bajo una normativa, y el mantenimiento de esa embarcación también se hace acorde a una ordenanza o a una normativa marítima eh, que uno tiene que respetar, ¿sí? Porque si no, en la realidad que sería todo mucho más complejo, y más sabiendo que una embarcación navega por el mundo. Entonces, ¿qué nos da o qué pauta vamos a considerar? Y bueno, que las ordenanzas o las normativas que nosotros implementemos en Argentina van a ser iguales o muy similares a las que se dictaminan en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque los barcos no tienen lugar, los que hacen navegación internacional. Si hablamos quizás de un pesquero o de alguna embarcación que hace navegación de cabotaje, ahí la cuestión cambia un poco. ¿Por qué? Porque las ordenanzas que necesita para ese tipo de navegación, que es marítima nacional, se acogen a lo que indica la normativa de ese país. Pero en el caso de Argentina, prefectura signataria de la OMI, que ya vamos a ver lo que es, y las ordenanzas que dictamina a nivel nacional son muy similares a las de nivel mundial. Entonces, estamos hablando que un barco que tiene autorización para navegar en el mar argentino, si realiza un trámite, podría tener una autorización para navegación internacional. ¿Por qué? Porque está armado, construido, operado y mantenido de acuerdo a normas internacionales adoptadas por prefectura. No sé si me siguieron, es medio engorroso, pero no sé si engorroso, sí aburrido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más divertido posible para que se interesen, básicamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay alguien que va a entrar ahora, llegó tarde, así que vamos a decirle que es la mejor clase. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, chicos? No, profe. Bien. Profe, una Sí. consulta. Estamos teniendo problemas para poner la asistencia. No nos aparece la opción Bien. para marcar nada. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Me aguardan 2 minutos y seguimos con la clase, pero así quiero poner en marcha esto. Ya estoy, ¿eh?
Bueno, perdonen, fíjense, a ver, ahora alguno pruebe, por favor, a ver si funciona. Sí, profe, ahí pude. Bien, genial. Bueno, Ahí pude, profe. me alegro. Bueno, para los que se incorporaron después, deben ingresar al campus y marcar su asistencia en el día de hoy, por favor. Bueno, volviendo al tema. El organismo, ¿sí? Hablábamos que hay normativas que, por la característica de los buques y el tipo de transporte que hacen, en su mayoría transporte internacional, bueno, necesitan ordenanzas y normativas que sean internacionales, porque el barco que salió vacío, supongan, en China, a buscar cereal a Argentina, que llega a Argentina y tuvo un desperfecto, un inconveniente, o no, o simplemente necesitó hacer un control o una inspección a bordo, una inspección establecida ya, y la tiene que hacer en este país. Bueno, la manera de inspeccionarlo y verificar su estado y si está en condiciones, tiene que ser la misma que realizará un inspector que aborde en China. Entonces, para poder establecer eso y que los estándares sean iguales en todos lados, las ordenanzas son internacionales y quien dictamina esas ordenanzas o esas normativas es la OMI, que es la Organización Marítima Internacional. Si escriben en Google OMI, les va a aparecer Organización Marítima Internacional, y si escriben IMO, la van a ver, pero es la misma página, pero en inglés. ¿Sí? Les digo de las dos formas porque la pueden llegar a encontrar de las dos formas. Como OMI o como IMO, no solamente en Internet, sino en cualquier tipo de bibliografía. Bueno, ¿quién es la OMI? La OMI es un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Y es la que se encarga de establecer las normas para la seguridad, protección y el comportamiento ambiental que va a tener el transporte marítimo internacional. ¿Sí? Se regula no solo las embarcaciones, ¿sí? No solo la construcción de una embarcación, sino que también regula la operatividad de las embarcaciones y hace mucho hincapié en evitar la contaminación, ¿sí? Marítima y la polución del aire también ahora. Pero la contaminación ambiental es algo donde remarcan mucho, y de hecho el incumplimiento de esa norma tiene carácter penal, ¿sí? O sea, carácter de delito penal. Si hay un derrame de combustible en el mar, va a ser considerado como un delito grave. Bueno, ¿cómo funciona la OMI? Emite normativas, ¿sí? Ahora, como hablamos, para la seguridad emite normas de seguridad, emite normas para la protección marítima, emite normas también para la regulación laboral, normas para el cobro de impuestos. Un barco que amarra en un puerto va a tributar, ¿sí? O va a pagar, entre comillas, el estacionamiento, por decirlo así, o el uso de muelle, y bueno, y ese pago va a estar de acuerdo a lo que se denomina arqueo, y obviamente tiene que haber una norma establecida para poder medir ese arqueo, y que ese arqueo sea considerado en todos los puertos de manera similar. Básicamente lo que le venía diciendo hoy, que estas normativas son de carácter mundial. Bueno, y así como se mide el arqueo, como hay regulaciones laborales, también hay regulaciones respecto a la seguridad marítima, que es el SOLAS, ¿sí? Lo que ven ahí como SOLAS no es... no estamos hablando de la página de un lugar de citas online, sino estamos hablando de un manual o el libro de normativas marítimas que se llama
SOLAS, que es un acrónimo de Safe of Life at Sea, ¿sí? Seguridad de la vida humana en el mar. Ese significa SOLAS. ¿Cuándo nace el SOLAS? Ahora lo vamos a ver, pero fue después del hundimiento del Titanic. Y MARPOL también es un acrónimo de Marine Pollution, ¿sí? Estamos hablando de contaminación marítima. Bueno, todos estos compendios, o estos anexos, o libros o recomendaciones que emite la OMI, tienen su nombre, tienen, obviamente tienen distribución, ¿sí? Accesible a todo el que lo pueda pagar. Pero también hay contenido disponible en la web de manera gratuita. O sea que para cualquiera que quiera buscar, si googlean SOLAS, le va a aparecer, lo van a poder descargar. Si googlean el MARPOL también, el convenio de líneas de carga también, convenio de arqueo y convenio del trabajo marítimo también va a estar disponible. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cada uno, ¿sí? Básicamente, bueno, repetimos un poquito. Las funciones de la OMI es emitir normas que hacen hincapié principalmente en la seguridad y en el medio ambiente. ¿Cuándo nace el SOLAS? El SOLAS nace después del siniestro del Titanic. Aquel que vio la película, o aquel que estudió un poco sobre esta embarcación, bueno, creo que el capitán o el ingeniero que lo hizo se le ocurrió decir: ni Dios podrá hundir este barco, y no duró ni un viaje. Pero independientemente del hundimiento, ¿sí? Un hundimiento se puede dar, lamentablemente, cualquier embarcación. Nadie asegura que una embarcación no se puede hundir. ¿Sí? Obviamente hay elementos para disminuir todos esos riesgos, pero quizás el hundimiento no fue el caso más llamativo, sino una de las cosas llamativas que tuvo este caso fue que no había, por ejemplo, no había balsas para todo el pasaje. ¿Sí? O sea que ya se preveía que ante un hundimiento, una gran parte de esa embarcación se iba a morir, ¿sí? Y era como que estaba sumido. En esta época había mucha distinción de clase, entonces los primeros que iban a tener acceso a las balsas, bueno, las mujeres, los niños, las personas adineradas, y los últimos que iban a tener la posibilidad eran los que iban en la tercera clase o en la clase baja, que normalmente eran los sirvientes o, sí, básicamente eran los sirvientes de la primera clase, o empleados de los que viajaban a bordo, los que viajaban en el buque. Bueno, a partir de ese hundimiento, la primera medida que tomaron, o sea, se reunieron, dijeron: bueno, esto es una catástrofe mundial, tenemos que hacer algo. Se juntaron los miembros de la OMI y establecieron el SOLAS. Entonces, en el SOLAS, lo primero que dijeron: bueno, a partir de ahora, si un buque lleva 5.000 personas, tiene que tener balsas para 5.000 personas, en ese momento. Si lleva 2.000, tiene que tener capacidad de balsa para 2.000, si lleva 100, tiene que tener capacidad de balsa para 100. No puede haber gente que se quede sin poder subir a la balsa. Entre otras tantas cosas, ¿no? También se establecieron normas sobre el compartimentado estanco del barco. El barco internamente tiene un compartimentado, de manera que una inundación o un rumbo que se produzca en el casco, ¿se acuerdan? Un rumbo era un agujero. Si un casco se agujerea, bueno, tiene que quedar un volumen confinado, puede haber un ingreso de agua dentro de un sector confinado del barco, y no, ese agua no puede, o esa inundación no puede propagarse en todo el barco. Tiene que haber algo que lo detenga, ¿sí? Bueno, entonces se estableció que un barco, o cualquier barco, tiene que tener, principalmente de pasajeros, ¿no? Tiene que tener un compartimentado estanco, de manera que una inundación quede confinada en un espacio y no avance.
Bueno, entre otras tantas cosas que se establecieron, ¿sí?, a partir de la primera convención o el primer encuentro de la OMI para tratar sobre el SOLAS y donde se estableció el régimen SOLAS. Bueno, ¿qué hacía hincapié también el SOLAS? Hacía, o hace, ¿qué hace? El SOLAS trata temas o regula las medidas de construcción de una embarcación, ¿sí? Establece que si un buque se va a construir, por ejemplo, el tema del compartimentado estanco, no va a decir, vos acá tenés que hacer un barco poniendo un refuerzo que tenga tanto volumen o tanto módulo resistente o tanta área, sino que lo que les va a decir, bueno, vos vas a construir un barco, sí, construílo. Ahora, este barco, de acuerdo a las loras, va a tener que tener un compartimentado estanco, y me tenés que hacer un cálculo demostrando que con un compartimiento o dos inundados, el buque puede seguir navegando con condiciones mínimas, pero puede seguir navegando. Entonces, ahí es donde hace hincapié en la construcción. Va a establecer también que una embarcación, si tiene espacios para alojamiento, tiene que haber más de una salida, ¿sí? Tiene que haber salidas de emergencia. Un pasillo, si es muy largo, va a tener que tener una puerta intermedia para que la tripulación o el pasaje puedan salir, que los pasillos tienen que tener una distancia mínima, ¿sí? Un área mínima para poder caminar o enfrentar una salida de emergencia o un momento de pánico, una evacuación. Y así dictaminaron distintas medidas para poder reducir los riesgos ante algún siniestro de que muera gente. Básicamente es así. Establece también medidas en cuanto al equipamiento. Equipamiento hablamos desde un aro salvavidas hasta lo que hoy se conoce como radiobalizas, los transpondedores SART, perdón que está entrando alguien, bueno, radiobalizas, balsas, transpondedores, botes de rescate, y establece un montón de medidas que iniciaron de una manera en el año 1914, después del hundimiento del Titanic, y hoy, después de un montón de enmiendas que fueron surgiendo, se fueron incrementando y aumentando las exigencias. Y después también hace hincapié sobre la operatividad a bordo, ¿sí? Uno puede decir, bueno, tengo el mejor barco, está construido, lo hice de acuerdo a la ONU. Le puse todo el equipamiento o todos los dispositivos salvavidas que existen en el planeta y compré lo mejor. Bien, ahora tengo a bordo una tripulación que no se sabe poner un chaleco salvavidas. Entonces quiere decir que todo lo que hay a bordo no sirve para nada. Entonces, el SOLAS hace hincapié sobre las prácticas, el entrenamiento, los roles y la capacitación a bordo y el mantenimiento de todo eso que fuimos comentando. Bueno, ¿cuándo nace el SOLAS? En el 1914. Después, en 1929, se juntaron de nuevo, dijeron, la tecnología avanzó, tenemos otro elemento, vamos a ajustar la tuerca un poquito más. Entonces establecieron otra versión, la segunda versión. En 1948 hicieron la tercera, en 1960 la cuarta, y la quinta, que es conocida como la versión de aceptación táctica, que ahora vamos a ver, se estableció en 1974. Y de ahí dijeron, bueno, muchachos, ya avanzamos un montón, desde el Titanic hasta ahora mejoramos mucho, y ya tenemos una base muy grande como para decir, no hagamos otra versión, sino que de ahora en más hagamos enmiendas, ¿sí? Le vamos agregando cosas, y si los miembros de la OMI, nadie se queja o nadie lo discute, y están de acuerdo, directamente actualizamos la versión con enmiendas y no hacemos más versiones nuevas. Entonces, la versión actual van a ver que es el SOLAS de 1974 enmendado. ¿Por qué? Porque se le van incorporando nuevas disposiciones a medida que la tecnología avanza.
¿Cómo venimos? Bien, Bien, profe. bárbaro. ¿Bien? Bueno, ¿se están aburriendo mucho? Estoy tratando de No, contárselo. es interesante el tema. Lo cuento. No, bueno. ¿Sí? Bien. Bueno, esto sepan que es un libro grande. Después, búsquenlo, van a ver, se puede descargar. Si quieren comprar el libro, tiene otro precio, ¿no? Pero el material está disponible en la red. Leerlo es como leer una ordenanza. La realidad que no se los recomiendo para leerlos cuando estén aburridos. Sí lo van a terminar utilizando cuando tengan alguna necesidad de adaptar un barco a una norma o de verificar que cumpla con la norma. Pero sí estableció muchas normativas que la realidad es que acomodaron los barcos y mejoraron mucho la seguridad a bordo. Bueno, la pregunta del millón. Bien, la OMI establece las normativas, ¿no? Estableció el SOLAS. Y bueno, y la pregunta es, ¿cómo se aplica? ¿Sí? ¿Quién dice que este barco cumple con el SOLAS? Entonces, no sé si habíamos hablado de esto en algún momento, en alguna clase, pero yo les doy un ejemplo, ¿no? El mismo barco que les contaba hoy. El buque zarpa de China vacío, viene a Argentina a cargar cereal. ¿Sí? Estamos en China y en Argentina. El armador es griego, por decirlo así, porque digo griego porque la mayoría, el gran porcentaje de empresas de líneas marítimas internacionales son griegos, que no quiere decir que son todos. El armador es griego. Y el barco se construyó, es un barco mercante, grande, se construyó en Japón. Ahora, ese barco, para poder operar, para poder estar dentro de las normativas y cumplir con todas las exigencias, tiene que tener una matrícula. ¿Me siguen? Ahora, la matrícula. ¿Quién ¿quién le da esa matrícula? ¿Sí? Se la va a dar un país. Un país es el que va a decir, bueno, yo matriculo esta embarcación. Como acá en Argentina van a ver que hay muchos, o en Mar del Plata van a ver muchos pesqueros que tienen el pabellón nacional, o sea, la bandera argentina, que indica en qué país está matriculado, o van a ver el puerto de asiento. Muchos barcos de acá, como amarran en Mar del Plata, van a ver que tiene la matrícula y abajo de la matrícula, debajo van a ver que dice Mar del Plata. Bueno, las embarcaciones tienen que marcar, ¿sí? Indicar qué pabellón o qué bandera tienen y cuál es el puerto de matrícula. Y en este caso viene la pregunta del millón. Buque hecho en Japón, armador griego, sale de China, viene a Argentina. En ese momento, porque después puede hacer otra ruta. Nadie sabe qué ruta puede hacer. ¿Qué bandera le ponemos? La bandera china. Bien, él vota por China. ¿Qué más? ¿Alguna Esa bandera que tenga bajos La impuestos? bandera que más te convenga. Bien, bien. Uno que dijo la bandera que más convenga, la bandera de más bajos impuestos. ¿Quién da más? Digan Y cualquier nada, chicos. No bandera liberiana. ¿Cómo? Bandera liberiana. Bien. ¿Por qué? Porque no tiene prácticamente ningún costo de impuesto y no cuesta nada matricularlo ahí. Bien. ¿Otro? ¿Nadie se anima más? La Argentina. Bien. Otro de Argentina. Bien. Por fin un nacionalista, por lo menos, che, que dijo Argentina. Bueno, acá, cuando se da esta situación, ¿sí? Como dijo alguien por ahí, si yo tengo que matricular un barco, y lo voy a matricular en el lugar que más me conviene. En el caso de los buques de navegación internacional. ¿Por qué? Porque un buque que navega por aguas internacionales, bueno, ¿a qué país pertenece? No sé, al que más me conviene, al que menos impuesto me cobra o al que me da alguna ventaja económica, básicamente. Acá se habla
yo siempre hago hincapié en esto, los buques son los bienes materiales posiblemente más caros que haya en el planeta, ni hablar de bienes materiales que tienen la capacidad de propulsarse y de realizar transporte. Y eso qué implica, o sea, si una empresa invierte tanto en hacer un barco, es porque quiere tener una ganancia, ¿sí? No porque quiera ser filántropo ni hacer beneficencia, ¿sí? Entonces, la realidad que va a buscar la mayor utilidad que pueda dentro de lo que le puede dar una embarcación. Y buscando esa ventaja en la utilidad, va a establecer su matrícula en el lugar que económicamente le resulte más favorable. Por ejemplo, bueno, ahí hay un ejemplo de banderas de conveniencia, se llaman. ¿Por qué? ¿Por qué conveniencia? Porque convienen. Ahí dentro de todo eso van a ver que está la bandera de Liberia, que alguien la nombró, bandera de las Marshall, de Panamá. Panamá, fíjense que aparte de ser una bandera de conveniencia, todos saben que es un paraíso fiscal, ¿sí? No sé si alguno escuchó hablar los Panama Papers y toda la historia. Bueno, entonces, evidentemente también quizás Panamá no sea el lugar que menos impuesto le cobra a esos barcos, pero sí da otras condiciones para que una empresa opte por matricular una embarcación en Panamá. ¿Saben un poco la historia de la bandera panameña? ¿Escucharon hablar una vez? Yo no, profe. No. Bien, se las cuento de manera sencilla, ¿no? La bandera panameña nace en la época de la ley seca en Estados Unidos. Inicialmente los buques, Panamá empezó a matricular embarcaciones que eran cruceros, ¿sí? Embarcaciones de placer. ¿Por qué? Porque durante la ley seca, Estados Unidos no permitía el expendio de alcohol, y una embarcación es considerada, si tenía bandera de Estados Unidos, por más que sea un barco y que salga a navegar en aguas nacionales o internacionales, sigue siendo parte, si uno está a bordo de un barco que tiene bandera, en ese caso Estados Unidos, no está en territorio de Estados Unidos. Entonces, los cruceros empezaron a tener la prohibición de vender alcohol a bordo o de dar ese servicio. Por lo que empezaron a perder pasajeros, pasaje, y empezaron dejaron de ser competitivos en el mundo, ¿no? Entonces, una salida que encontraron, ¿sí? De la cual Estados Unidos estuvo de acuerdo, fue una negociación, obviamente, fue permitir a los buques, a los cruceros que navegaban por aguas de Estados Unidos, les permitieron matricularse en Panamá, ¿sí? Bajo bandera panameña. Entonces tenían la bandera panameña, tenían el acceso permitido a las aguas de Estados Unidos, y también podían ejercer la venta de pasajes en ese país. Entonces fue una salida de conveniencia, ¿sí? Que les permitió tener una matrícula, poder seguir haciendo lo que hacían y salir elegantemente y ser permitido. Así nace la bandera de Panamá. Después se dieron cuenta que eso era un buen negocio y empezaron a matricular a cuanto barco se cruce por el océano. Después se transformó en un paraíso fiscal y, ahora Panamá es la mayor matrícula de buques del mundo, los tiene la bandera panameña. La segunda es Islas Marshall, y Liberia ya perdió un montón desde la caída de Gaddafi, y la tercera creo que es Malta. Son las tres banderas que más embarcaciones tienen matriculadas. Pero fíjense que se dan cosas particulares, ¿no? Como por ejemplo, que una bandera de conveniencia sea Bolivia. Bolivia, sabemos el caso particular que no tiene mar. ¿Sí? Pero evidentemente tiene una ventaja en la matrícula, donde muchas embarcaciones optan por matricularse bajo esa bandera. ¿Me van siguiendo?
Profe, Sí, ¿las profe. matrículas permiten una reducción en pago de amarre o similar? No, 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 no. La matrícula lo que permite es que navegues. Sin matrícula no podés ir a ningún lado. ¿Sí? Es como la patente en el auto. Bueno, un auto va a tener una patente. ¿Me sirve para que el seguro me salga más barato? Y no. La verdad que te van a decir, bueno, si lo patentaste bien, si no, no, yo te lo aseguro. Ahora, después si podés andar o no, es problema tuyo, te va a decir el seguro. ¿Sí? En este caso, es lo mismo. Un barco no puede despachar si no tiene matrícula. Es un trámite que tiene que cumplir. ¿Sí? Sí, sí. Y la diferencia entre las banderas de conveniencia, o sea, si yo fuera armador y Sí. quisiera matricular en un país, ¿por qué me inclinaría, por ejemplo, por Panamá y no por Bolivia? ¿Por qué no? Y ahí, eso es una cuestión contractual y comercial. Yo como armador iría, Ah, abriría la puerta a cada uno, o me fijaría a ver qué me da, qué beneficios tengo y qué gano, qué es pierdo. puro negocio, ¿no? ¿Eh? Es puro negocio, entonces no tiene nada que ver Exacto. con Esto, legislación ni nada. la matrícula, chicos, la matrícula es eh, un, a ver, es una necesidad, ¿sí? Que tienen, o es un trámite que tienen que cumplir los barcos. Sin ese trámite, no navegan, es así de sencillo. ¿Por qué tienen que tener una matrícula? Bueno, por un tema como pasa, yo hago el ejemplo con un auto, ¿no? Con un auto, bueno, para reconocerlo, si va a navegar, o sea, si hay barcos, si hay, así como hay comercio internacional, también hay contrabando, hay tráfico, hay un montón de cuestiones que pueden suceder bajo el transporte marítimo. Entonces, ese barco hay que identificarlo de alguna manera. Entonces, no solamente se le pone un nombre, sino que se lo matricula. Y es un trámite que tiene que cumplir. Si el barco tiene matrícula, puede ser despachado. Si no la tiene, no va a ser despachado. Y uno, bueno, lo va a matricular. ¿Dónde lo matriculo? Si me tienen que dar un papel que diga que tiene una matrícula y después le pongo ese número al barco. Bueno, voy al lugar que más me conviene, ¿sí? Ventajas o desventajas, puede haber también otra, o sea, dentro de la conveniencia, no es solamente el impuesto, ¿sí? No es que voy a que me cobra más barato. Bueno, voy a que me cobra más barato el que yo, si fuera armador, ¿no? Armador, trato de pensar como un armador. Voy a ir al que me cobra más barato, al que anualmente o periódicamente me exige menos, ¿sí? Dentro de el cumplimiento, ahora vamos a seguir, ¿por qué? Porque la bandera de conveniencia es la responsable de hacer cumplir las ordenanzas, ¿sí? Marítimas, que es justo lo que teníamos que hablar acá, ¿no? Empecé haciendo la introducción con las banderas, pero es el responsable de comprobar que la embarcación esté en orden, ¿sí? Esté dentro de lo que exigen las leyes. Es el responsable de eso. Entonces, si una bandera es más laxa que la otra, y quizás yo como armador iría a la que menos me exige, ¿sí? Pensando mal, ¿eh? También está el tema de que tengo que matricularlo en una bandera que me permita ingresar a todos los puertos en los que yo quiero navegar, porque capaz que una bandera exige tan poco y está tan mal vista, que por ejemplo dicen, no, todos los barcos de esta bandera y puede ser que se hunda, porque no controla nada. Entonces yo prefiero, como Estado, no sé, soy argentina y digo, barcos que vengan con bandera de Bermudas, no voy a dejarlos pasar, porque sé que hay un gran riesgo, es un ejemplo, gran riesgo de que se hundan. Y después me trae un despelote acá interno, me contamina todo, me tapa el puerto. Entonces, le prohíbo el ingreso a los barcos que que tengan pabellón de las Islas Bermudas. Un ejemplo. Entonces, uno como armador tiene que ver eso, que pueda entrar a todos los puertos, que le cobre poco, que me exija poco en las inspecciones anuales o intermedias o especiales, que ya vamos a ver de qué se trata, y si es un paraíso fiscal mejor, y ahí se evaluará. ¿Sí? ¿Me siguen? Gracias, profe. Sí, profe. No. ¿Me decías? Bien. Bueno, entonces,
ahora que sabemos lo que son las banderas de conveniencia, que es el Estado el que matricula, tenemos que saber que el estado de abanderamiento, o sea, la bandera, el que matriculó esa embarcación, va a ser el responsable de verificar que ese barco cumpla con las exigencias que exige el SOLAS, o la IMO, mejor dicho, la IMO, o la Organización Marítima Internacional, la OMI. Entonces, ¿cómo? Y bueno, un estado de abanderamiento verifica que una embarcación esté acorde a lo que exigen las leyes. Bien, entonces el dueño del barco dice, bien, ¿lo verificaste? Sí, ¿cómo está? Perfecto. Bueno, dame un papel que diga que yo estoy bien, porque salgo soy de bandera liberiana. Vos, como inspector de Liberia, viniste, me revisaste el barco, me dijiste que cumplo con todo. Listo, dame un papel que lo diga. ¿Sí? Porque salgo de Liberia, me voy a Argentina, y en Argentina me van a pedir, me van a preguntar si el barco cumple, y yo se lo tengo que demostrar. Entonces, ¿cómo lo demuestran? Con certificados. El Estado de abanderamiento emite certificados que demuestran el cumplimiento de esa normativa. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Uno se sube a un barco de aviación internacional y hay carpetas de certificados. Carpetas, pero después les voy a mostrar un listado de certificados que se exigen de cada cosa, ¿no? De cumplimiento de las leyes laborales, del SOLAS, dentro del SOLAS van a ver el cumplimiento de las radiobalizas, cuándo se le cambiaron las pilas, o las baterías, cuándo el cumplimiento de el bote de rescate, el de los chalecos salvavidas, las bengalas, los cohetes lanzacabos. Bueno, cada cosa tiene su certificado, y se hace una ensalada muy grande, donde hay que cumplirlas y hay que mirar que cada uno respete su vencimiento y renovar el certificado antes del vencimiento, porque se cae un certificado y el barco no sale. Entonces hay toda una logística dentro de una empresa naviera, aunque tenga un solo barco, tiene que estar destinada a verificar que ningún certificado se venza porque el barco se queda sin navegar. Bien, entonces, primer responsable, el estado de abanderamiento. ¿Responsable en qué punto? Bueno, que si un barco tiene un siniestro, se va a verificar por qué fue el siniestro. Si fue un error del capitán, si fue un error de la construcción, un vicio oculto de construcción, o si fue un error de no cumplimiento de alguna de las exigencias de la OMI. Si es un no cumplimiento de una exigencia de la OMI, quiere decir, y se puede demostrar, bueno, y otro responsable que me estaba olvidando, el armador, o sea, la empresa dueña de ese barco. Si hay algún siniestro, se hará un juicio, se hará un estudio, un análisis, donde se evaluará por qué pasó ese siniestro. Si se determina que hubo una falla en el control del estado de abanderamiento, el Estado, el armador y todos los que sean responsables, deberán rendir ante un comité internacional, obviamente deberá hacerse cargo de las penalidades o asumir el delito, ¿no? El problema que hubo. Por eso no solamente el Estado no es que cobra la matrícula y se olvida, sino que está obligado a realizar inspecciones anuales para verificar el estado de esa embarcación para que no tenga problemas. Porque acuérdense lo que yo les decía, no solamente son las vidas que se pierden ante un hundimiento de un barco, sino que también tenemos los problemas de contaminación ambiental. Les vuelvo a decir, son delitos penales. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿A un barco se lo puede asegurar? Sí. Se los aseguran. Y van a ver la clase que viene que a partir de los seguros nació otra industria que es la de las sociedades de clasificación, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero eso, próxima clase, no vamos a llegar. Pero buena pregunta, se los asegura. Los seguros son costosos,
Y obviamente para asegurar un barco se realiza toda una inspección para ver el estado del barco, ¿no? Porque, les vuelvo a decir, son bienes muy caros. En el caso de que se pierda un barco, ese seguro tiene que pagar una suma muy importante si se demuestra que el barco se perdió, no por negligencia o que la pérdida de ese buque no fue intencional. Entonces se hacen muchos estudios, muchos análisis para ver que ese barco sea seguro. Acá hubo un caso hace unos 10 años, en las costas de Villa Gesell, por ahí se hundió un buque potero, un buque de 80 metros, un pesquero dedicado al calamar. Bueno, el barco se hundió cerca de la costa, o sea, no quedó a una gran profundidad. Pudieron bajar buzos, pudieron inspeccionar el barco y se dieron cuenta que el hundimiento había sido intencional. ¿Sí? Lo habían hundido porque el barco ya estaba en pobres condiciones, no le servía a la empresa, entonces dijo, lo hundo, cobro el seguro, es millonario, y a otra cosa. Y bueno, resulta que se dictaminó eso y ahora están todos en juicio. Esto es un tema conflictivo, ¿por qué? Porque también hubo contaminación ambiental en el medio, y la empresa, o los dueños de la empresa están en un gran problema. Y todo eso, ¿para qué fue? Para cobrar el seguro. Bien. ¿Pero Bueno, lo terminaron cobrando o se lo sacaron cuando se...? no cobraron nada. No, menos mal. Cuando un barco se hunde, se hace toda una investigación. ¿Sí? Y bueno, lo peor que le puede pasar a alguien que hunde un barco es que el barco esté cerca de la superficie, porque o se reflota o se inspecciona. Y Claro. encontraron que en sala de máquina habían abierto unas válvulas de casco que directamente vinculan, esa válvula vincula el agua, o sea, el exterior del barco con el interior. Es como que le hicieron un agujero intencional. Entonces la tripulación abrió las válvulas y el barco se hundió. ¿El ingeniero naval tiene injerencia para hacer esas investigaciones? Sí, se contratan peritos que son ingenieros navales. Nada, qué piola. En ese caso, sí, son... De hecho, en ese caso particular, el perito fue un ex docente de ingeniería naval. Una persona ya grande que se retiró, o sea, dejó de ejercer la docencia por una cuestión de edad, porque ya no se lo permitían, pero que hoy por hoy sigue en actividad. Bueno, de hecho yo lo vi cercano ese caso porque medio que no trabajamos en conjunto, pero sí hice unos cuantos análisis para verificar. Bien. Porque bueno, al ser una persona grande no sabía usar mucho el tema de la asistencia de software dedicado a la navegación, ¿no? Entonces trabajamos en conjunto. Bien. Volviendo al tema del estado de abanderamiento. Entonces, el responsable es la bandera, el responsable es... Bien, alguien dice que acepte... No tengo a nadie en espera ahora. No sé si habrá entrado el que estaba pidiendo para entrar. Me mandaron un mensaje. Sí, profe, era yo que se me cerró la aplicación. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. En la responsabilidad es del estado de abanderamiento de la empresa armadora. Cuando hablo del armador, es el dueño de ese barco. El estado de empresa. ¿Qué más tengo? Estado de empresa, la tripulación. ¿Sí? Son todos los que asumen las responsabilidades. Obviamente el capitán es el máximo responsable a bordo. Y a su vez, también hay una responsabilidad. Después vamos a ver que hay un cuarto integrante en todas esas responsabilidades que se los voy a nombrar la clase que viene, que son las sociedades de clasificación. Pero hay alguien más que es el responsable, que es el gobierno contratante, o es el gobierno en el cual ese buque tocó puerto, ¿sí? Decíamos que volvemos al mismo ejemplo de siempre. El barco sale vacío en China, llega a Argentina a buscar carga, empresa griega
construido en Japón, bandera, ¿cuál dijimos? La que más convenga. O... Bien, vamos a ponerle bandera boliviana porque son vecinos, así no nos olvidamos. Bandera boliviana. Bien. El barco llega a la Argentina, carga, sale del puerto y se hunde, por alguna cuestión. Ahí no es solamente responsable el estado de abanderamiento. También va a ser investigado el gobierno contratante, o sea, el gobierno del último puerto que tocó esa embarcación. ¿Por qué? Porque está obligado, en este caso Argentina, está obligado a que si ve una embarcación con un desperfecto o si entiende que hay un peligro en la navegación, está obligado a hacer una inspección que se llama Port State Control, se llama Estado Rector de Puerto, sería la traducción, pero es un... sería algo así como una inspección en el estado de puerto, donde debe supervisar el estado de ese buque. ¿Sí? Argentina las hace, ejerce ese tipo de inspecciones. No necesariamente lo hace cuando desconfía de una embarcación, sino va medio como a sorteo. Si alguno pasó alguna vez por la barrera de un aeropuerto donde sale el semáforo rojo o verde, y te dice, bueno, verde pasá, nadie te controla, y rojo pará, por más que tenga la cara de Leonardo DiCaprio, te van a decir, pará, te salió rojo. ¿Sí? Hacen controles y verificaciones, y está obligado a parar cualquier barco que considere que está fuera de la normativa, por más que tenga todos los certificados emitidos y todos los cumplimientos necesarios. ¿Me siguieron? Entonces no se hace a todos, se hace a algunos o... Se hacen al azar, claro. ¿Por qué? Porque el Port State Control es una operativa que lleva un tiempo, ¿sí? Son inspecciones que duran 6, 8 horas, y para una tripulación que está destinada a la descarga de un buque y está en tareas laborales, y aparte el Estado no tiene tanto personal para poder inspeccionar todos los buques que ingresan a puerto, se hace al azar, ¿sí? Es una cuestión también de disminución de costos. Si uno desconfía de un barco, hace un Port State Control, y si no desconfía, pero le tocó por sorteo, o porque lo eligieron, porque dijeron, bueno, vamos a hacerlo, lo tienen que hacer. Profe, ¿y qué pasa si el barco ese no está apto para salir a navegar? ¿Queda secuestrado? Queda parado. Queda parado. No se lo secuestra, sino que se le saca el certificado de navegación. Se lo detiene, básicamente. Y si se llegara a hundir un barco, ¿la investigación la hace el país de bandera o el país No. que se hundió? La hace la OMI, la hace la empresa armadora, y después verán quién es la querella, quién no, quién... Hay peritos de parte, peritos estatutarios, o sea, todos los... En realidad, cada uno de los que estén implicados va a hacer su investigación, uno para culpar al otro y otro para defenderse. ¿Sí? Yo les doy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es reciente, ahora. Hay un barco que, no voy a decir el nombre, pero la verdad no tiene caso tampoco, ¿no? Es un barco mercante, no sé si construido en China o en Japón, todavía no tengo mucho dato de eso. Salió del puerto de Bahía Blanca, por el canal, ¿sí? En Bahía Blanca, esto es reciente, pasó esta semana. En el puerto de Bahía Blanca se ingresa por un canal, ¿sí? Es como una calle que hay, donde una draga, ¿se acuerdan cuando vimos draga? Sí, profe. Bueno, una draga realizó un canal que tiene la longitud, la longitud y el ancho necesario, justo y necesario para que ingresen los buques al puerto, ¿sí? Uno navega por un canal ahí. El barco vino a Bahía Blanca, cargó, no sé si cereal, creo que es un Vulcari, me parece que cargó cereal, o uria, no sé qué producto, y cargó, pega la vuelta, está saliendo por el canal, y en medio del canal, por viento o porque o alguna mala maniobra, por lo que fuere, aparentemente es una mala maniobra del capitán,
eso después les voy a decir. El barco se empezó a cruzar, se cruzó y quedó transversal el canal. ¿Sí? El canal tiene más o menos un ancho que es un poco más de la manga del barco. Pero si el barco se cruza, queda cruzado transversal, no entra en el canal. El canal está hecho para que entre longitudinalmente, no de costado. Entonces, cuando se gira y se cruza, le pega con la pala de timón al beril. O sea, el beril es, a ver, vamos a tratar de mostrar un poco. Profe, No, pero no tendría que en la salida o en la entrada, además del capitán, no tendría que haber habido otra persona que dispone el puerto, que para lo que habíamos visto en la clase pasada, para la práctico, entrada y la sí, salida. sí, sí. Práctico, el práctico de puerto. ¿Y qué pasó? ¿No estaba o por qué pasó? No tengo detalles de eso todavía. Falta, pero bueno, voy a ver si espero para la semana que viene tener más novedades, porque si tuve más novedades quiere decir que agarré trabajo. No estoy encontrando, hace tanto que no lo uso que no encuentro dónde está para dibujar en la pantalla. Bueno, vamos a hacer una cosa. En donde dice compartir pantalla, creo que puede poner la A opción ver. de Blackboard. Sí, si no, Paint, que es la vieja Sí, confiable. estoy en eso. Me vine al Paint. Compartir, optimizar, compartir, bueno, no me acuerdo. Grabar en la nube, chatear, bueno, no importa, vamos al Paint. Ah, ya entendí. No estaba más el comando porque ahora había una pizarra. Bien. Voy a tratar de ser... bueno, voy a tratar de que me salga. Supónganse que esta es la super... ¿Están viendo? ¿Están viendo la pizarra? No. No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Supónganse que esa es la superficie. Este es el fondo original. Entonces lo que se hace es un dragado. ¿Sí? Es una cosa así. Entonces la profundidad pasa a ser esta ahora. Y el barco navega. Cuando navega pasa por acá, aproximadamente. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, el barco estaba saliendo del puerto cargado, y cuando sale cargado, obviamente tiene más calado. Acuérdense que el calado era lo que es de barco desde la superficie hacia abajo. Se cruza y cuando se cruza le pega con la pala de timón al beril, o sea, a esta zona. Quedó de costado el barco, ya no es más este que está acá, sino que quedó una cosa así. Con la mala suerte de que la pala de timón pegó ahí. Bueno, al pegar, al beril, la pala de timón, el eje de la pala de timón se dobló. ¿Sí? Entonces, ese timón, cuando tenía que estar la pala derecha, a 0 grados, ¿sí? La pala neutra, o sea que atrás de la hélice, ¿entienden el funcionamiento de la pala de timón, no? Que gira para una banda y gira para otra, y cambia Sí, la profe. orientación. Entonces, si la pala originalmente estaba así, después del golpe quedó girada. Entonces, cuando en el barco le indica que va a 0 grados, la realidad es que no está a 0 grados, pues se giró. ¿Sí? Sí.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el capitán? Girarla, se giró 20 grados. O sea, cuando le marca 0 grados, en realidad está a 20 grados y una banda. La tiene que enderezar. Y ahí el barco puede navegar con la pala neutra. Pero ¿qué pasa? Ya giró la pala de timón, le comió 20 grados. ¿Sí? Entonces quiere decir que si quiere girar para este lado, va a llegar a tope y para el otro va a girar todo esto. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Por qué? Porque se salió de su cero. O sea, el cero ahora es este, con la pala torcida. Entonces, cuando lo endereza, tiene menos recorrido para un lado que para el otro. Con lo cual, durante la navegación, si el barco sufre, lo agarra un temporal o lo que fuere, puede ser que el barco tenga mucho problema, porque se queda sin maniobra, porque para una banda no va a tener buen gobierno, no va a poder doblar bien. ¿Sí? Bueno, eso que... Perdón, que quise sacar y se me acaba. Y ahí es donde entra... ¿Qué pasa? Se detectó eso, el capitán avisó a la empresa, hay todo un protocolo de acción ante esos casos. Lo sabe la empresa, lo sabe el Estado argentino, ¿sí? El Estado rector de puerto. El buque lamentablemente le pegó después de la carga, no antes de la carga. Entonces el Estado pasa a tener responsabilidad. Lo sabe el Estado de abanderamiento, lo saben todos. Y se está viendo ahora qué hacer. ¿Por qué? Porque el barco salió de Bahía Blanca y ahora está yendo a Necochea. ¿Sí? En Necochea la intención es que pare, vaya a muelle, ¿sí? Porque no hay medios de izado, no hay diques donde se pueda atender este tipo de barcos en Necochea. Y mediante buzos bajar y verificar a ver cómo está esa pala, a ver si solamente se dobló, si se fisuró, o qué es lo que pasó. ¿Sí? A ver cómo está el estado de ese timón. Y en base a eso, habrá que ver qué medidas tomar. ¿Sí? Ahora, la realidad... ¿El barco? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué dimensiones tiene el barco? ¿Qué tan largo es? El buque es un Panamax. Debe tener 230 metros de eslora por 35 de manga, 32 de manga. Son barcos de 12.000 toneladas de peso vacío y 80.000 de porte bruto, o sea, de peso a plena carga. Profe, ¿hay daños contra el puerto? No, ahí no dañó al puerto, porque en realidad le pegó al beril, no pasa nada. ¿Sí? En el canal no generó nada, por suerte, porque se puede haber quedado varado. Si se queda varado, tapó el canal. Hizo un piquete. Y hacer un piquete en el puerto es costoso, muy costoso. Bueno, ahora, el barco posiblemente vaya a Necochea, donde hay que hacer una inspección subacua para verificar el estado de la mecha del timón. Ahora, hay un 95% de probabilidad de que al verificar eso, el inspector de abanderamiento, el inspector de bandera, el inspector de la clase, que es la clasificación, y todos los que estén ahí, es muy difícil jugársela en ese caso, porque no solamente es que la pala se dobló, sino que hay una gran parte de la mecha del timón, de ese eje, que ingresa al barco y donde no tenemos forma de verlo. ¿Sí? Entonces, la recomendación seguramente va a ser poner el buque en seco. ¿Sí? Porque para una mecha del timón, para un eje de timón, o para un timón, lamentablemente el barco tiene que estar en seco porque no hay forma de acceso. ¿Por qué? Porque desarmarlo ahí no hay medios para desmontar un timón a flote, y mucho menos trabajarlo, alinearlo y dejarlo como tiene que ser, ¿no? Pero el gran problema que tiene, que el barco tiene carga. Entonces, al estar cargado, ponerlo en seco
No es posible. ¿Por qué? Porque los buques cuando se ponen en seco tienen que estar vacíos. Porque las cargas, no, al tener tanta carga en bodega, no admite poder sostenerlo desde abajo. Los barcos, cuando uno lo levanta, tiene que sostenerlo en distintos puntos del barco, se denominan picaderos. Se apoya ese barco ahí, se arma una cama, pero esa cama está calculada para el peso del buque vacío. Un buque completo, si uno lo quiere poner en seco, se deforma. ¿Sí? Porque Claro, la tendría particular... que vaciar la carga. Claro, entonces hay que Por eso. vaciar la carga. Y el armador, obviamente, todo eso lleva tiempos y básicamente es dinero. ¿Sí? Dinero. El costo operativo de una embarcación son $50.000 diarios, de una embarcación de ese tipo. Si a eso hay que sumarle los 50.000 diarios, hay que sumar el tiempo de descarga, el tiempo de carga, los costos que va a tener eso, que hay que sacar toda la carga a bordo para después cargar, la realidad es que no quiere saber nada. Entonces lo que está haciendo es buscar la forma de poder conseguir navegar a donde tiene que ir, que no sé cuál es el puerto de destino, tengo que averiguarlo, que está buscando la forma de navegar sin de pedir una autorización para poder llegar al puerto de destino o a otro puerto más cercano para poder cargar en otro lugar y poner el buque en seco. ¿Podría asistirlo otro barco a ese o no? Puede, sí, está pidiendo, de hecho está negociando el tema de poder navegar con asistencia de remolcadores. Claro. Pero la navegación con asistencia de remolcadores, por el tipo de remolcadores que tenemos en el país, no permite el cruce marítimo internacional, porque ante un mal Claro. clima no tenemos la potencia necesaria para eso, ni las embarcaciones disponibles para eso. Entonces, los remolcadores que hay acá son más remolcadores de puerto, de asistencia. Claro, que son para acá, para estar acá, Claro, en la costa. claro. Bueno, así que ahí está la cosa, y entra en juego todo este tema de responsabilidades donde el Estado, rector de puerto, va a decir, bueno, ¿cómo hago yo? O va a analizar muy bien a ver si le da la autorización a ese barco a navegar o no, en base a las condiciones que tiene, porque puede ser que el barco tenga un sinistro, se hunda o lo que fuera, o que no se llegue a hundir, pero que quede a medio hundir, que contamine. Bueno, hay un gran problema y le está pasando ahora y alguien o un grupo de personas está pensando cómo subsanar este problema. ¿Sí? Creo que el rector de puerto, el Estado rector de puerto, que es Argentina, Sí. se hace responsable durante todo el viaje del buque, Sí, incluso en aguas internacionales. sí, sí, sí. Sí, porque si llega a hundirse en aguas internacionales van a decir a Argentina, vos lo dejaste salir. ¿Por qué lo dejaste salir? Si sabía que tenía la mecha doble. Es un Y el gran quilombo, entonces. caso, el gran problema que hay acá en este caso es que timón, en esos barcos hay uno solo. ¿Sí? Las embarcaciones tienen muchos elementos de respeto. ¿Sí? Hay motores generadores, hay más de uno. Sistemas de lucha contra incendio hay más de uno. Medios de achique, o sea, para sacar el agua que ingresa a bordo hay más de uno. Elementos de navegación hay más de uno. Todo es redundante. ¿Sí? Ahora, timón hay uno solo. Motor principal hay uno solo, pero la salvedad que tiene un motor principal, que si tiene algún desperfecto en un cilindro, o dos, o tres tal vez, uno puede apagar esos cilindros, desconectarlos y funcionar con menos potencia, menos máquina, pero hacer funcionar ese motor, salvo que corte una biela y bueno, que también es solucionable, ¿no? Tendrían que buscar la forma de sacarla de adentro del motor y poner el motor en marcha. Pero existen formas de que una embarcación de ese tipo, aunque tenga un desperfecto mecánico, motor principal, hay uno solo, puede funcionar con menor potencia y con menos piezas dando vueltas, ¿sí? Pero un timón no hay otro. Bueno, este es el caso. Yo para que vean, conté el ejemplo para que vean el tema de responsabilidades, ¿sí? Está la bandera, está la clase, o sea, la sociedad clasificadora, vamos a ver la semana que viene lo que es. Está el gobierno contratante, o sea, el Estado rector de puerto, y todos pensando a ver qué solución se le da a esa embarcación, considerando que la opción más fácil es decir, el barco queda parado y ponerlo en seco, pero ahí entra en juego la cuestión económica. Uno dice, bueno, sí, ponerlo en seco, y el armador dice, pero ¿vos qué te pensás? Que esto es un fitito, que lo pongo en seco cuando quiero y
y no me sale nada. Claro, más parado tiene un costo adicional, porque no está generando plata. O sea. Exacto, más los costos que tiene poner un barco en seco. ¿Sí? Independientemente Claro. entra en juego un montón de cosas. La descarga, que tiene un costo, el buque diario, la puesta en seco y el lucro cesante, o sea, lo que el barco no gana por estar parado. ¿Sí? Claro, exactamente. ¿Y Es acá todo en un Argentina hay recursos para ponerlo en seco? Sí, pero buque vacío. Tienen astillero en Bahía Blanca, astillero en Buenos Aires, está Tandanor, que pone en seco buques de este tipo. Y si no en la zona, tiene Uruguay, Chile o Brasil. Pero no sé qué conviene. Por mi lado, lo que más conviene primero es mirar la línea de eje, después que hagan lo que quieran. Claro. Bien. Bueno, les conté un poco como para... Creo que capté su atención, porque están preguntando cosas. Yo pensé que esta clase se iban a dormir todos, así que les agradezco. Bien. Bueno, vamos a entrar un poquito dentro del SOLAS. Yo voy a ir hablando rápido, si ustedes... Dos cosas, si se aburre mucho me avisan y hacemos un parate. Y si no entienden, me preguntan, pero queda una hora de clase, creo, y queda bastante para que les comente. Voy a hacer un repaso, más o menos. Nos estamos metiendo dentro del SOLAS y le estoy contando los capítulos que tiene, los títulos de los capítulos y qué cuenta básicamente cada capítulo o sobre qué habla. ¿Sí? Dentro del SOLAS, el capítulo 1 habla sobre, bueno, disposiciones generales. ¿Y a qué se refiere? Son las reglas. Primero, en disposiciones generales, indica cuáles son los distintos tipos de buques, cómo se expiden los certificados de acreditación de ese cumplimiento, ¿sí? Los certificados que yo le nombraba hoy que emite la bandera, y cuáles son las disposiciones para la inspección de buques en otros gobiernos contratantes, los Port State Control. Capítulo 2 hace hincapié sobre la construcción de una embarcación, el compartimentado, lo que les contaba hoy, cómo tiene que estar dividido internamente, y la estabilidad. La estabilidad habla sobre la seguridad que tiene que tener el barco para evitar una vuelta a campaña. Básicamente es eso, el barco tiene que ser estable. Si flota así, estamos bárbaros, si flota así, estamos en problema. Establece normativas sobre las instalaciones de máquinas y las instalaciones eléctricas a bordo. ¿Sí? Metiéndonos un poco adentro, el compartimentado estanco, para evitar las inundaciones, la estanqueidad, los medios de achique que tiene que tener. ¿Cuántos medios? No pueden, hoy recién les comentaba, tiene que tener sistemas redundantes, no puede tener un solo medio de achique. Se nos rompió una bomba de achique y ¿qué pasa? Todo el agua que ingrese no lo podemos sacar, no. Hay medidas que establecen que un barco no puede tener solamente una bomba de achique o un medio de achique, sino que tiene que tener más, por si las moscas. ¿Sí? Bueno, prescripciones sobre la estabilidad del buque, servicios esenciales en máquinas, instalaciones eléctricas, que habla ahí, dice, ¿cuáles son los servicios mínimos que tiene que haber en una máquina o en instalación eléctrica de decir, a mí se me rompe un generador, tengo que tener otro. ¿Sí? Tengo que tener forma de abastecer los servicios mínimos, o sea, aunque sea la bomba la bomba hidráulica para el mando del timón, algunos equipos mínimos de navegación, luces mínimas de emergencia y todo aquel, bombas para refrigeración de motores, y todo lo necesario para que el buque funcione con lo mínimo. ¿Sí? Si voy a querer prender la luz de gimnasio y no va a andar, ¿sí? O la cinta para caminar y no va a andar, no va a tener corriente porque estoy en servicios mínimos, pero sí me va a andar el radar, el AIS, la bomba de timón y todos los elementos que yo necesite para volver, aunque sea con lo mínimo, a puerto. Eso exige el SOLAS en el capítulo 2. Bueno, después habla sobre normas basadas en objetivos. ¿Qué quiere decir en objetivos? Que estamos hablando de embarcaciones
O sea, a partir del 2010 empezaron a poner objetivos, como por ejemplo decir, este barco que vas a diseñar, bueno, va a tener que tener el objetivo, ¿cuál es la vida útil que vos vas a desarrollar? ¿15 años, 20 años? Bien, va a tener un objetivo que es cumplir durante sus 20 años de vida útil. Después se terminó, convertirlo en hoja de Gillette y empezamos de nuevo. Fundirlo y empezarlo de nuevo. Ese es el objetivo que se busca, ¿sí? Bueno, entre otros tantos, ¿no? Yo di un ejemplo. Y que sean seguros y racionales desde el punto de vista del medio ambiente. Racionales quiere decir que hoy se está buscando que una embarcación tenga un bajo costo operativo, o sea, consuma lo menor posible, y que a su vez, con ese menor posible, sea seguro. Bueno, ¿qué habla un poco de esto? Sobre, en resumen, la resistencia, la integridad, la estabilidad, que sean adecuadas para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del buque y la contaminación del medio marítimo. ¿Cómo venimos? Bien, profe, perfecto. Genial. Bien. Capítulo 2. Ya se hincapié en la prevención, la detección y la extinción de incendios. ¿Sí? Establece normativas sobre la seguridad contra incendio que tienen que ser aplicables en todos los buques. Bueno, por ejemplo, división del buque en zonas principales y verticales mediante mamparos que los delimiten y que estén aislados, que tengan retardo al avance de la llama. La separación de los espacios de alojamiento del resto del buque mediante mamparo, límite también estructurales y aislados. El uso restringido de materiales combustibles. Hoy por hoy no hay embarcaciones, antes se utilizaban embarcaciones, hablando de embarcaciones mercantes, la división de los alojamientos. Hay muchos barcos que hoy todavía están navegando, donde la división es de madera, por ejemplo. ¿Sí? Hoy eso no se permite más. Dentro de un alojamiento tiene que haber aislaciones o divisiones que sean inífugas, ¿sí? Y que tengan retardo al fuego. Bueno, detección del incendio en la zona que se origine. Tiene que haber sistemas de detección de incendio, contención y extinción de cualquier incendio en el espacio también. Tiene que haber elementos de lucha contra incendio. Ahí podemos ver una imagen. La superior es una timonera, una embarcación, donde ven que hay un matafuego, y abajo es un monitor de lucha contra incendio en un buque petrolero, ¿no? Esos son elementos para contener y extinguir un incendio. Protección de los medios de evacuación y de acceso a posiciones para combatir los incendios. Pronta disponibilidad de dispositivos extintores, o sea, si tengo un cuarto, fíjense este ejemplo, ¿no? Volvemos a este. Si hay un incendio y yo lo detecto y estoy afuera del puente, en este caso, abro la puerta y tengo el matafuego al lado. ¿Sí? Esa es la pronta disponibilidad de los dispositivos extintores de incendio. Y aparte de que lo tengo al lado, lo tengo de una manera accesible y fácil de manipular. Y reducción al mínimo del riesgo de inflamación de los gases de la carga. En el caso de un petrolero, una vez creo que les comenté que las bodegas se llenan con un gas inerte para evitar que las llamas se expanden. Eso habla el capítulo 2, entre otras tantas cosas. Esto es un gran resumen, que ustedes cualquier cosa, si lo quieren ver, lo van a poder descargar y mirar con más detalle. Bueno, el capítulo 3 habla de dispositivos y medios de salvamento. Establece disposiciones relativas a todos los dispositivos de salvamento y los medios de salvamento que voy a tener a bordo. Por ejemplo, los botes de rescate, los chalecos salvavidas, los botes y las bases salvavidas. A la derecha tienen un bote de rescate. ¿Sí? En este caso son botes de caída libre. La tripulación aborda esa embarcación, esa mini embarcación que tiene propulsión y baterías para poder desplazarse, se sube, accionan un gancho disparador y ese bote cae 12 o 14 metros desde el buque hacia el agua. Hoy ese sistema se está dejando de lado. ¿Por qué? Porque la realidad es que la caída es muy abrupta y tenía muchos problemas. ¿Sí? La gente se golpeaba cuando caía, son bastante peligrosos. Pero bueno, en un momento se pensó como una salida
Hay muchas embarcaciones que todavía lo tienen, pero se está cambiando por botes de rescate de este otro tipo, que son similares, pero el accionamiento es a través de un pescante, o sea, un guinche que lo baja. Bueno, todo esto conecta con otro código, ¿sí? El capítulo 3 hace hincapié sobre el código IDS, que es el Código Internacional de Dispositivos de Salvamento, que establece las prescripciones técnicas que tienen que tener los dispositivos de salvamento. O sea, vamos a hacer un aro salvavidas. Bueno, el aro salvavidas va a tener que tener elementos reflectivos, va a ser de un color que es naranja, que se llama naranja internacional, y todos los dispositivos de rescate se construyen y se diseñan y se pintan de ese color, o si no se pintan, se hacen con un material de ese color. Va a tener que tener un diámetro establecido, el aro salvavidas, bueno, una balsa salvavidas también va a tener que tener unas características particulares, una embarcación de rescate lo mismo, y así con cada dispositivo salvavidas que se utilice a bordo. Tiene que cumplir con ese código que es el IDS. Acá ven una balsa salvavidas, ¿sí? Dentro del contenedor. Estas balsas son de accionamiento automático. Cuando se activan de dos maneras. Uno es una zafa hidrostática. Si el barco comienza a hundirse, cuando el agua inunda la zafa, que está por acá abajo, cuando el agua, esto queda abajo del agua, la presión hidrostática hace que se active una guillotina que corta la soga, el contenedor sale disparado y se abre la balsa automáticamente. Este es un bote de rescate que necesita un accionamiento, alguien tiene que apretar un botón o darle a una manivela para poder bajarlo, y en este caso también. Y este es el rol de zafarrancho, es la actividad que hace la tripulación en el caso de un siniestro, donde tienen que ponerse los chalecos salvavidas, agarrar el traje de inmersión, que es un elemento, y cada uno de los que integran la tripulación tiene un rol. Uno agarrará un handy para comunicación, el otro un dispositivo SART, que es para ubicarlo en el mar, que emite una señal, y bueno, cada uno tiene una actividad. Todo esto se establece bajo el capítulo 3, que son los dispositivos y medios de salvamento. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, el capítulo 4 habla sobre las radiocomunicaciones. Hay distintos dispositivos y elementos utilizados a bordo para minimizar, o para aumentar, mejor dicho, en vez de minimizar, aumentar la seguridad humana en el mar, ¿sí? Antiguamente, cuando un buque desaparecía, no había forma de seguirlo, salían a buscarlo por todos lados, pero nadie sabía por dónde tenía que ir. Hoy hay muchas herramientas que indican, cuando un buque tiene un naufragio, dónde fue el último lugar que emitió posición, y además, no solo se ve la última posición, sino que se activan balizas, como por ejemplo la que tenemos acá, que emite una señal satelital. Perdón, esta es una radiobaliza, y esta emite una señal satelital. Que quedan flotando y establecen o ayudan a determinar dónde puede haber quedado la embarcación, de manera que la búsqueda sea más sencilla. Y además hay un sistema global, se llama SMSSM en español, o GMDSS, Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, que es un sistema complejo, como el que ven ahí abajo, donde cada buque ante un siniestro emite una señal satelital, y la señal satelital del satélite se comunica con tierra, y de tierra hay todo un protocolo para salir a buscar ese barco que tuvo un siniestro y a buscar la tripulación, que puede estar en una balsa, donde la balsa también emite una señal, de manera que el rescate sea más eficiente. Obviamente acá está el Sistema Mundial de Socorro, pero a su vez tiene que haber un compromiso del Estado, ¿sí? Miembro de la plataforma marítima o miembro de la OMI, que debe proveer los servicios de radiocomunicaciones, ¿sí? Tiene que haber un sistema donde esa señal llegue a algún lado, ¿sí? Entonces se establece dentro del capítulo 4
la responsabilidad o el compromiso del Estado de establecer y de mantener los servicios de señal, de radiocomunicaciones. Y prescripciones relativas al transporte de equipos de radiocomunicaciones a bordo, que también hay un reglamento de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El capítulo 5 habla de seguridad en la navegación y establece los servicios de seguridad de navegación que tienen que proveer los gobiernos contratantes. En el capítulo anterior hablamos de las obligaciones de los armadores con los buques, acá hablamos de la obligación del Estado. Entonces tienen que brindar servicios meteorológicos, vigilancia de hielos, tienen que hacer vigilancia de hielos, organizar el tráfico marítimo, y proveer servicios de búsqueda y salvamento, que esto está directamente ligado al GMDSS. ¿Sí? Y, bueno, la obligación de los capitanes, ¿sí? Dentro de la seguridad de la navegación, acá no solamente entra el Estado, sino los capitanes dicen, bueno, vos estás navegando por un barco, estás cercano a un barco que está emitiendo una señal, yo entiendo que tu actividad es comercial, pero dejá de hacer lo que estás haciendo y andá a rescatar a que está en peligro. ¿Sí? Esa es la obligación que le exige a los capitanes. Están obligados a actuar o asistir a alguien en un caso de emergencia. El otro es la obligación estatal de exigir la dotación competente. ¿Sí? Cada gobierno emite un certificado a la gente de mar, ¿sí? A un capitán, un marinero, otorga certificados que habilitan a integrar una embarcación como miembro de tripulación. Bueno, entonces le exigen al Estado que a esa persona o al personal, a la gente de mar, efectúe una buena preparación y un buen control de que estén preparados. Y hablando de seguridad de navegación, también tenemos como exigencia el transporte de registradores de datos, que es conocido como BDR, que básicamente es lo más parecido a una caja negra dentro de un avión. Es un sistema que recolecta datos de video, datos de audio, y son grabados y almacenados ¿para qué? Para que ante algún siniestro se recurre al BDR para verificar cuáles fueron las últimas comunicaciones que hubo a bordo, qué pasó, qué se veía, y ayudar a establecer cuál fue el desencadenante de ese siniestro. Y el sistema de identificación automática, AIS, es el que cada barco emite una señal, ¿sí? Que es detectada por un sistema que es como este, que establece dónde está el barco, qué rumbo tiene, quién es el capitán, cuál es la eslora, bueno, da una serie de datos que son recolectadas por un servidor, que puede ser el de prefectura en este caso, no sé si ustedes vieron en algún momento, Marine Traffic es una página, uno puede ver todos los barcos que están navegando y dónde están, y el rumbo que tienen. Es como el tráfico aéreo, pero en el mar. Exacto, exacto. Y no solamente es detectado por un servidor en tierra, sino que también emite identificación de buque a buque. Un buque emite la señal y desde otro buque tienen una pantalla donde le dice, ese barco que está allá es tal rumbo, y el capitán es tal persona, por ejemplo, ¿sí? Entre otros datos. ¿Cómo venimos? Siempre fue bien. Bien, seguimos entonces. El capítulo 6 habla de transporte de cargas, establece disposiciones de seguridad relativas a las cargas potencialmente riesgosas, no peligrosas, para los buques y las personas a bordo, y que deban requerir precauciones especiales, como por ejemplo líquidos y gases a granel, ¿no? Entonces, ¿sobre qué habla? Sobre la activa y sujeción de las cargas, y la activa y sujeción de las unidades de carga. Una unidad de carga, es lo que ven ahí en la foto, es un contenedor. Y un contenedor es una unidad de carga. Van a ver que acá tienen elementos de sujeción y trincas, son los que vemos afuera, además de tener unas trabas en cada pata que se llaman twist lock, y todo eso está establecido de acuerdo a una normativa que está en el capítulo 6 de transporte de carga. Y también habla sobre la segregación de la carga, que es la ubicación de los distintos contenedores, y que siempre doy el ejemplo, no voy a poner un contenedor que tiene pólvora al lado de otro que tiene caja de fósforo, por ejemplo. Bueno, el capítulo 7 habla del transporte de mercancías peligrosas. Hoy hablábamos de riesgosas, esto es peligrosas. Se divide en distintas partes.
Bueno, podemos ver la parte A, son mercancías peligrosas en bultos, puede ser embalaje, entonces habla sobre el embalaje, el marcado, el etiquetado, el rotulado, la documentación y la activa de las sustancias peligrosas. Bueno, hace hincapié sobre todo eso. Y la instrucción de los gobiernos contratantes y la obligatoriedad de la implementación del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Fíjense que dentro de un capítulo tenemos un nuevo código interno, que se emite en libros, como por ejemplo el que pueden ver ahí, que es el IMDG Code, que establece cuáles son las particularidades que tiene que tener o cuáles son las acciones que se deben tomar en caso de transporte de este tipo de mercancías. Bueno, se divide en distintas partes. Hablamos de la parte A. La parte A1 es el transporte de mercancías sólidas a granel. La parte B, las prescripciones sobre la construcción y equipamiento de buques que transporten ese tipo de químicos y tienen que adaptarse al Código Internacional de Quimiqueros, que es el CIQ, y así. El capítulo 7, recién el 7, el 8, habla sobre prescripciones relativas a los buques nucleares. Bueno, prescripciones básicas sobre buques de propulsión nuclear, los riesgos radiológicos y el código de seguridad para buques mercantes nucleares establecido por la ONU. Hay que dice, bueno, vos llegaste hasta acá, metete en este código y hacé todo lo que te decimos ahí. Y acá tienen, no sé, un ejemplo de un submarino que es nuclear y el de abajo es un buque mercante, ¿sí? Es la particularidad que es mercante ruso, que tiene propulsión nuclear. Y a su vez está diseñado para su navegación polar, ¿sí? Puede navegar en hielos y principalmente, bueno, los rusos son conocidos particularmente por realizar buques para la navegación en el Ártico. Y en este caso es un buque que navega por el Ártico. Bueno, capítulo 9. Nos habla sobre la gestión de la seguridad operacional del barco, de los buques. Esto está muy de moda en Argentina, se estableció hace poco, habla sobre sistemas de gestión de la seguridad. Obliga a todas las empresas a implementar un código, el Código Internacional de Gestión de Seguridad, es el IGS. En español es el SGS, y establece que el armador o su representante ejecute un sistema de gestión de seguridad en la compañía con el objeto de disminuir los riesgos a bordo. Ya de esto hay mucho para hablar, vamos a ver durante toda la carrera, lo van a ver eso. Capítulo 10 habla sobre las medidas de seguridad aplicadas a las naves de gran velocidad y confiere carácter obligatorio al Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran Velocidad o Código NGB. Fíjense que está, en este caso ven, es el mismo, pero uno está en español y otro en inglés. NGB, nave de gran velocidad, o HSC, High Speed Craft. Bien. Capítulo 11.1 habla sobre las medidas especiales para incrementar la seguridad marítima. Bueno, establece prescripciones relativas a la autorización de las organizaciones reconocidas, que son los responsables de la ejecución de los reconocimientos, inspecciones, representación de las administraciones. El sistema de asignación de número OMI a los buques para su identificación es una especie de matrícula, pero de la OMI, no de bandera, ¿sí? Sino que la establece la Organización Marítima Internacional, y establece medidas sobre la supervisión del Estado Rector de Puerto respecto de las prescripciones operacionales. Un poco de lo que les comentábamos hoy, que cada Estado Rector de Puerto es responsable. El capítulo 11.2 es un capítulo relativamente nuevo, ¿sí? Que habla sobre las medidas especiales para incrementar la protección marítima. Esto, ustedes conocen todos el tema de las Torres Gemelas. Sí. Posiblemente muchos de ustedes sean muy chicos en ese momento. Pero bueno, los que tenemos un poco más de edad, lo vivimos. En el 2001, si el famoso 11S, ¿se acuerdan que bueno, fue el caso conocido, que los aviones que chocaron las Torres Gemelas se fueron abajo? Entonces, ¿qué detectaron? Que con buques, con aviones comerciales, pudieron realizar, no un siniestro, sino atentados, ¿sí? Atentados con aviones comerciales. Entonces, se reunió la OMI y dijo, muchachos,
si un par de locos se subieron arriba de un avión, lo apuntaron con las Torres Gemelas, hicieron todo este escándalo, ¿qué nos dice a nosotros que a esa misma persona o a un pariente de ellos, a uno que tenga las mismas intenciones, que no sea ni pariente ni sea la misma, nadie nos asegura que no se le ocurra subirse a un barco y apuntarlo contra un muelle, o subirse a un petrolero y hacerlo volar, o subirse a un buque gasero y también. Y si lo llega a hacer cercano a la costa, no queda nada. Entonces se estableció un código internacional para la protección de buques e instalaciones portuarias que indica las prescripciones que se deben tomar para evitar este tipo de atentados. A partir de eso, en el puerto de Mar del Plata se vio el caso particular de que el puerto se cerró, se valló todo, hay barreras para ingreso y egreso, y para poder ingresar al puerto hay que hacer un curso que habla sobre el código PBIP, y además el acceso está permitido para aquellas personas que están registradas, no entra cualquiera. Y así sucede con cualquier puerto que tenga el ingreso de buques que realicen navegación marítima internacional. Ni hablar cuando hay que subir un buque gasero, ni hablar cuando hay que subir un petrolero. Esto establece ese código y se estableció después del 2011, y creo que se puso en marcha después del 2001 y se puso en marcha creo que en el 2006 o 2005, por ahí. El capítulo 13 habla de medidas de seguridad aplicables a buques graneleros. Bueno, habla sobre prescripciones estructurales aplicables a ese tipo de buques, entre otras cosas, ¿no? Y ahí terminamos con el SOLAS, y pasamos un poco a hablar sobre el MARPOL. MARPOL, acuérdense, era un acrónimo de Marine Pollution. ¿Cómo venimos? ¿Seguimos? Sí, por mí sí. Sí, ¿No le explotó la cabeza? Bien, vamos. Está bueno. todavía no. Bien, bien. Bueno, el convenio MARPOL habla sobre la prevención de la contaminación del medio marino, ¿sí?, por los buques a causa de factores operacionales o accidentales. Tiene 6 anexos, en los cuales detallan la zona especial de control estricto de cargas operacionales. Esto, hay un tema acá. MARPOL nació como prevención de la contaminación del medio marino, ¿sí? Hoy se amplió, ¿sí?, quizás este título habría que cambiarlo. No solo se preocupa de la contaminación del agua, sino ahora también incrementó su exigencia, y en vista de la contaminación, de la polución del aire que tenemos, se ocupa también de reducir la contaminación del aire. A tal punto que hoy las empresas ya están haciendo, las navieras ya están desarrollando embarcaciones que navegan están cambiando el combustible de petróleo por gas, ¿sí?, por GLP o GLP principalmente. Todo eso viene a fines de respetar las exigencias del MARPOL. Bueno, establece normativas sobre prevención y disminución al mínimo de la contaminación. El anexo 1 habla de las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos, ¿sí? Toca requerimientos de prevención de contaminación por hidrocarburos que pueden ser operacionales o accidentales, ¿sí? Normalmente uno piensa en el caso de un petrolero, ¿no? No sé si les comenté, pero bueno, hay 2 grandes catástrofes de petroleros que fueron la del Prestige y el Exxon Valdez. Fueron 2 buques que se hundieron y que generaron una contaminación en las costas. Uno fue en la costa de Barcelona, y otro creo que en Alaska, si mal no recuerdo. Generaron un gran problema ambiental, ¿sí?, donde inundaron todas las costas con petróleo. Eso fueron grandes catástrofes ambientales, pero la realidad es que la contaminación no solamente viene por las catástrofes, sino también por la cuestión operacional de un barco. Un buque petrolero, el solo hecho de utilizarlo ya muchas veces genera contaminación, por pérdidas, por derrames, porque la tripulación misma a veces tira desechos al mar. Bueno, entonces hay toda una concientización sobre eso, hay exigencias que
establecen disminuir la contaminación operacional, que quizás pasa desapercibida, pero es muchísima. Entonces, para eso se establece toda esta normativa. Y a partir del año 92, después de la catástrofe del Prestige, establecieron la exigencia del doble casco para los buques tanques que se fueran a construir nuevos a partir de ese año. Antes los buques petroleros eran de simple casco. Bueno, el anexo 2 habla de las reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. Bueno, habla sobre criterios relativos a las descargas de sustancias nocivas líquidas. Establece una lista de 250 sustancias que son nocivas, y reglamentaciones para las descargas en instalaciones de recepción o descarga en concentraciones admitidas, ¿sí? Y establece la prohibición de descarga de cualquier tipo de sustancia a menos de 12 millas de la tierra más próxima. El anexo 3 habla de las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, ¿sí? Y también prescripciones para la promulgación de normas detalladas sobre el empaquetado, el marcado, el etiquetado, la documentación, la estiba, las limitaciones en cantidad, cuantitativas en cuanto a la cantidad, y excepciones y notificaciones. O sea, dice, bueno, vos vas a llevar esta sustancia que es perjudicial, la vas a transportar en bultos, bueno, la rotulás, vas a marcar en el barco, en ese paquete le vas a poner un cartel grande que dice que es perjudicial, la vas a llevar, me vas a avisar, le vas a avisar al estado donde vas y vas a dejar bien escrito lo que vas a llevar, a dónde, cuándo y qué tan perjudicial es. El anexo 4 establece reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques. ¿Qué son las aguas sucias? Son las aguas de la descarga de los inodoros, las duchas, y todo ese tipo de aguas que nosotros normalmente, cotidianamente utilizamos en una casa, una vivienda, y que dentro de una ciudad hay métodos para su tratamiento, ¿sí? Y posterior descarga al mar, como es el caso de Mar del Plata. Pero a bordo antiguamente no se trataba nada, pero ahora se pasó a ser una exigencia al tratamiento de ese tipo de agua. Entonces, la mayoría de las embarcaciones ahora tienen plantas de tratamiento de aguas sucias incorporadas a bordo, donde toda esa materia orgánica se trata, se descarga, obviamente mezclada con agua limpia, de manera que la concentración de descarga sea menor a un cierto porcentaje, de manera de disminuir la contaminación ambiental, ¿sí? Y bueno, se establecen distintos medios de descarga. Si el barco no tiene tratamiento previo, no se puede descargar a menos de 12 millas de la costa. Habilitan la descarga después de las 12 millas y mediante un régimen de descarga no se puede vaciar todo un tanque de golpe. Si tiene un tratamiento intermedio, se puede descargar a más de 3 millas de la costa, y si tiene un tratamiento, una planta de tratamiento, puede descargarla en cualquier momento, en donde sea, ¿sí? Incluso en puerto. Y el anexo 5 habla de las reglas para prevenir la contaminación por basura de los buques. Establece regulaciones sobre la descarga de la basura al mar y la prohibición del vertimiento en el mar de toda clase de plástico. No se puede tirar un solo plástico al mar a bordo, ni en la milla 0, ni en la 1, ni en la 200, ni en la 500. ¿Sí? Bueno, y el nuevo, que es el anexo 6, reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Estamos hablando de regulación de emisiones de óxido de azufre, óxido de nitrógeno en los escapes de los buques, prohibición de emisiones deliberadas de sustancias que atacan la capa de ozono, y en zonas de control designadas se establecen normas más estrictas de emisión de gases y de micropartículas. Normalmente hay puertos donde dicen, bueno, vamos a entrar acá, al barco le exigen o cambiar el combustible si viene navegando, por ejemplo, con fuel oil, le exigen a partir del ingreso a puerto disminuir la emisión y navegar con otro tipo de combustible que emita
menos contaminantes o utilizar filtros en los escapes de manera de disminuir esas emisiones. Bueno, y después del 2011 empezaron con las normas de eficiencia energética que son destinadas a disminuir el consumo a bordo. Ya terminamos, ¿eh? Bien. Terminó el Marpol, vamos al Convenio Internacional de Arqueo, ¿sí? El Convenio Internacional de Arqueo establece un sistema universal de medición del tonelaje. Cuando hablamos de tonelaje, no piensen en kilos o en unidades de peso, ¿sí? Sino estamos hablando de toneles, ¿sí? Antiguamente, la medida de los barcos, o de las bodegas de los barcos, se establecía de acuerdo a la cantidad de toneles, que era una especie de barriles, se establecía la cantidad de toneles que podían ingresar a bordo, que podían transportar. Entonces, cuando hablamos de tonelaje, esto grábenselo porque les va, para eliminar esa confusión desde acá hasta el último día, no es tonelaje en peso, en este caso, hablando sobre el convenio de arqueo, cuando hablan del arqueo de un buque no estamos hablando del peso, sino la cantidad de toneles que pueden llevar a bordo. Eso quedó como tonelaje, pero hoy el arqueo bruto tampoco dice voy a llevar tantos toneles, sino que es un número, pero es relativo a un volumen, no a un peso. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces hay dos formas de medir un barco, ¿sí? O de estimar, no medir, de estimar su volumen, que son bien características. Una es el arqueo bruto, establece todo el volumen del barco, una estimación del volumen del barco total, que va en función de todos los espacios cerrados del buque, ¿sí? Y también en función de la tripulación, de las normas de seguridad, en función de todos los espacios cerrados del buque. Ese arqueo va a determinar la tripulación que tiene que tener, las normas de seguridad que va a tener que tener y las tasas de registro, o sea, cuánto va a pagar en puerto. ¿Sí? Y el arqueo neto va a determinar o estimar el volumen de los espacios internos destinados a la carga. ¿Sí? Entonces, arqueo neto es el volumen destinado a la carga que tiene esa embarcación, y el bruto es un espacio de todo el barco, ¿sí? De toda la zona cerrada del barco. Son los dos números utilizados, o las dos estimaciones que se hacen en un barco y que van determinadas y bien marcadas. Una es para el pago de puerto, y la otra también, en cierta forma, pero indica cuál es la cantidad de carga que va a poder llevar esa embarcación. Obviamente, cuando un barco tenga la menor diferencia entre arqueo bruto y neto, va a ser más eficiente, porque va a decir que va a tener mayor espacio destinado a la carga. ¿Sí? Uno puede notar ahí cuánto es la eficiencia de un barco en base a eso. El Convenio Internacional de Línea de Carga es otro, ¿sí? Hablamos del arqueo, ahora el Convenio Internacional de Línea de Carga establece cuál es la altura de seguridad que tiene que tener una embarcación. Habla directamente, establece cuál es el francobordo mínimo que tiene que tener un barco. Francobordo, si se acuerdan, era la distancia que tiene que haber entre la cubierta del barco y la línea de flotación. ¿Sí? Y eso va ligado a la seguridad del buque, ¿sí? A la seguridad, a la estabilidad. El francobordo es variable respecto de la zona donde va a navegar el barco. A ver si tengo... No. Bueno, varía respecto de la zona donde va a navegar, porque no es lo mismo un barco que va a navegar en el Atlántico Norte o en el Atlántico Sur, a uno que va a navegar en el Caribe, otro que va a navegar en un lago o en un río donde los vientos y las mareas son diferentes. Entonces, de acuerdo a la zona de navegación, va a variar ese francobordo que va a tener un barco, y está establecida esa variación dentro del Convenio Internacional sobre Línea de Carga. Hay que seguir todo un esquema donde vamos a determinar cuál va a ser el francobordo que va a tener ese barco. Y el último, y quizás uno de los más recientes, es el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, MLC, en inglés, y establece los derechos mínimos que debe tener la tripulación,
se aplica para buques de arqueo bruto superior a 500 que operen en aguas internacionales, digo, entre puertos. Se emite un certificado de trabajo marítimo a que lo cumpla y garantiza unas condiciones de vida y trabajo decentes para toda la gente de mar, ¿sí? Esto es básicamente un convenio gremial, por decirlo así. Y bueno, y como para terminar, hacemos un listado de otros convenios que tiene la OMI, que no son todos tampoco, pero por lo menos para que sepan que existen. Es el Reglamento Internacional para Prevenir Abordaje. Este reglamento habla sobre la señalética, sobre las luces de navegación y sobre las formas que tienen que tener los buques de comunicación a bordo y cómo tienen que ser las maniobras para evitar un abordaje. Abordaje no se imaginen a los piratas subiendo un barco que lo están abordando. Abordaje acá se refiere a un choque, cómo prevenir una colisión, ¿sí? Entonces, cuando lean Reglamento Internacional para Prevenir Abordaje, interprétenlo como Reglamento Internacional para Prevenir Colisiones. Y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento, SAR, establece todo un protocolo que deben realizar los países para buscar y salvar personas, básicamente. El Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros también establece normativas para la embarcación, para la construcción, operación y mantenimiento de este tipo de buques. Y el Convenio Internacional para el Control y la Gestión de Agua de Lastre y los sedimentos de los buques se estableció para evitar la contaminación por especies no autóctonas, ¿sí? Hay muchos puertos del mundo, incluso en Argentina también, que se vieron afectados por la gestión de agua de lastre, donde buques que provenían de otros lugares, que venían en lastre, venían con agua dentro de tanques, ¿sí? Para poder sumergirlo y tener ese buque en condiciones óptimas, llegaban a puertos de Argentina cargados de agua en Argentina, eliminaban ese lastre y dentro de ese agua que traían de otros países o de otros puertos, venían incorporadas especies o microorganismos que atacaban la fauna autóctona, ¿sí? Y esto pasó acá en Argentina, en un montón de lugares del mundo, donde hay contaminación debido a ese tipo. Entonces, para prevenir ese tipo de contaminación, hay todo un sistema de gestión de ese agua, donde el agua o debe ser eliminada y renovada durante el trayecto del buque, o incluso ahora, actualmente, se está exigiendo un sistema de tratamiento de agua de lastre para eliminar todo ese tipo de microorganismos. También existe el Convenio Internacional de Hong Kong para el reciclaje seguro y ambientalmente racional de los buques, y bueno, este ya lo nombré, pero quedó puesto también, protección de buques e instalaciones portuarias. ¿Y están vivos? Sí, profe, acá estamos. Bueno, Sí, profe. yo les avisé, no era muy lindo. Esto es un poco un paneo, ¿sí? Leímos los títulos de algunas de las ordenanzas marítimas o convenios de la OMI, pero lo importante es que sepan que la OMI es el ente rector de todo esto, es la que emite las normativas, las leyes, por decirlo así, que deben respetar todos los buques y las empresas marítimas, y los puertos también. Marcamos un poco sobre las responsabilidades, y sobre qué habla cada cosa, y ven que cada regulación o cada anexo también se puede abrir en otros códigos, esos códigos también se abren internamente, de manera que hay todo un sistema de documentación que es gigante y que los buques deben cumplir. Bueno, por hoy esto es todo. No se olviden, aquellos que entraron más tarde, de ingresar al campus y marcar su asistencia. Y bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí. ¿El PowerPoint va a estar subido al campus? Sí, este está subido. Bueno, profe. Este en particular está. Creo que es clase 7, me parece. Si vamos por la 8, la 7. Y si vamos por la 7, la 8. Fíjense que está la clase y el título del PowerPoint. Y también subimos las clases, las grabamos todas y las subimos. Así que la van a poder ver. Vaya, profe. ¿Sí? Bien.
Profe, ¿todos estos convenios los hace cumplir prefectura acá en Argentina? En Argentina, prefectura, el organismo rector. Rector que efectúa el contralor, el control y la ejecución. ¿Algo más? Por mí no. profe, una pregunta. Respecto Sí. al accidente este del timón del barco. Sí. Usted dijo que si pasaban ciertas cosas, usted tendría trabajo. ¿Cuál sería su trabajo en este problema? El trabajo es que el barco no se vaya, o sea, el trabajo lo tengo si el barco no lo autorizan a navegar con el timón así, sin verificarlo, sin verificación previa. El trabajo consiste en el siguiente: hay que hacer una inspección subacua, ¿sí? Y los buzos, normalmente el buzo no es ingeniero naval. Entonces, lo que se realiza es, desde hoy hay muchos sistemas, son muy interesantes, muy efectivos para la verificación, que consiste: el buzo se sumerge, ¿sí? Inspecciona, va filmando con una cámara y con un micrófono, y él tiene un auricular. Entonces, el ingeniero desde arriba le va diciendo dónde debe apuntar la cámara y qué verificar para ir visualizando que, bueno, si hay alguna fisura, un desperfecto, o cómo se ve la situación ahí abajo, si está desalineado, que es muy probable que el eje haya quedado desalineado. Entonces, realiza uno esa inspección para poder determinar si hay algún riesgo, ¿sí? Y el que dirige quizás la maniobra del buzo es el ingeniero naval. Y después, en base a todo eso, se hace un análisis y se determina si hay un riesgo o no. Los ¿Sí? laburos fuera de lo que es la construcción están muy buenos, por lo que yo escucho de su experiencia. Sí, sí, sí. Acá, esto no, yo no les voy a mentir, ¿no? En Argentina no es un país donde el principal trabajo sea de construcción, ¿sí? Y mucho menos de buques, de grandes buques. Argentina está especializado en pesqueros. En Mar del Plata hay un astillero constructor, ¿sí? Y reparador, pero principal tiene muchas construcciones, que es Contesi. Después hay muchos astilleros reparadores, hablando de buques mercantes, ¿no? Después en la zona del Tigre o del Delta del Paraná, existen una gran cantidad de astilleros que construyen embarcaciones livianas o de placer. Pero bueno, dentro de lo que es la construcción, no hay muchos astilleros constructores, pero la realidad que hay una flota mercante, principalmente pesquera, nacional. En la hidrovía hay mucha flota dedicada al transporte fluvial. Bueno, y esos barcos tienen averías, y cada vez que un barco se rompe hay que declarar todo, ¿sí? Si sufrió un desperfecto, lo tienen que informar; si rompió un motor, lo tienen que informar; si va a cambiar algo, lo tienen que informar. A diferencia de lo que pasa con un auto, que un auto uno va al taller mecánico, dice, che, arreglámelo, decime cuánto es, te pago, y a veces ni siquiera el dueño sabe lo que le pasó al auto, o porque el mecánico no le dijo, o porque le mintió, o porque no le interesa. En un barco, como el riesgo es otro, o sea, no pasa la situación de que voy en un auto, se me paró en medio de la ruta el auto, y lo peor que me puede pasar es tener que esperar que venga la grúa o que alguien me auxilie. En el mar, un barco tiene un desperfecto y queda a la deriva. Si hay un temporal, les puedo asegurar que un barco a la deriva es algo muy peligroso, que como que ya queda a disposición de la suerte. Y si pasa algo, el Estado tiene que poner en marcha todo un protocolo, ¿sí? Hablando hoy del GMDSS o el SAR, en búsqueda y auxilio de esa embarcación o de esa tripulación que quedó en el medio del mar. Entonces, dice, bueno, si una avería es tan peligrosa y tan costosa, yo como Estado lo que voy a exigir que el barco esté en condiciones y que cada cosa que te pase me la avises. Me avises y me pongas en conocimiento. Se te rompe un motor, me pones en conocimiento. Doblaste una pala de timón, me avisás.
te hizo un agujero en el casco, me avisás. ¿Cambiaste algo? Me avisás. Bueno, cada me avisás que hay establece que la gran mayoría de los casos tenga que actuar un ingeniero naval, y cada vez que actúa un ingeniero naval, obviamente es un trabajo. ¿Sí? Entonces, en Argentina hay mucho trabajo de ese tipo, en reparaciones, modificaciones, cambios, transformaciones. Quizás no tanto en construcción, pero la realidad es que tampoco es un trabajo que no sirva. Es bastante interesante y muchas veces son desafíos mayores que el de construir. Uno en la construcción tiene un amplio abanico de posibilidades donde moverse. ¿Sí? Cuando un barco tiene una avería o hay que encontrar una solución sobre algo que ya está construido, es algo más complejo que obliga a pensar un poco más y que quizás tiene la misma gratificación que hacer un barco. La misma gratificación moral, la misma gratificación para uno y la misma gratificación económica. ¿Sí? Se los digo, también hablo de la economía para que sepan que la ingeniería se paga. ¿Sí? Si quieren ser millonarios, no sé si es el lugar indicado. Ahora, si quieren ser profesionales, trabajar de algo que les gusta y vivir cómodos, lo van a hacer. Nos fuimos un poco de la clase, pero bueno, creo que valió la pregunta. ¿Algo más? Sí, profe. La verdad que sí. Muchas gracias. No, no hay por qué. Normalmente me gusta, es algo que ahora estoy medio atado de manos, pero en las clases y bueno, cuando están en primer año me gusta hablar un poco sobre incentivarlos, ¿sí? La situación acá está un poco diferente porque no le veo las caras, pero bueno, cuando sale la posibilidad de contarles un poco de qué se trata, ¿no? Bueno, es interesante la carrera, se los cuento, quizá mi orientación es un poco imparcial, ¿no? Yo soy medio fanático de los barcos, o de mi profesión. Tiene sus cosas malas también, ¿no? Lo malo es que el barco no tiene día ni horario. Si el barco tiene que salir, y tiene que salir. Si es un mercante internacional, olvídense, no hay. Quizás se van a encontrar un día trabajando a las 4 de la mañana y van a decir, me levanté el día anterior a las 8. Bueno, esas son las cosas que quizás no están tan buenas, ¿no? O un ejemplo, el 1 de mayo, yo estaba con la bolsa del asado en la mano, estaba saliendo de la carnicería para el asado el 1 de mayo, un 30 el día anterior, y el primero estaba a bordo de un barco y diciendo, bueno, voy a tener que comer asado de la noche. Pero después, por otro lado, la verdad que es una linda carrera y que permite a uno, hay mucho por hacer, permite proponer nuevas ideas, porque lo que tiene